Muy bien, muy buenos días tengan todos ustedes, los que están aquí, los que nos visitan por primera vez, también sean bienvenidos. Y bueno, los que son en casa, pues aquí a darle con todo al Evangelio, ¿verdad? Ser instruidos por la palabra. Y el día de hoy vamos a continuar con la serie El Sermón del Monte. Y el tema que vamos a abordar, ya vamos a entrar de lleno a lo que es el divorcio. Y como les decía anteriormente, muchos pudieran decir que esta conferencia de alguna forma no es para ustedes, por el contexto en el que se encuentran en su vida, ¿no? A lo mejor estás soltero, a lo mejor ya te divorciaste, o estás casado y no piensas en el divorcio, pero de alguna forma yo me he platicado con algunos de ustedes y pues ha salido el tema, ¿no? El divorcio, se ha puesto el divorcio sobre la mesa. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? ¿Cómo podemos nosotros lidiar como creyentes con este tema que de alguna forma es algo que se ha normalizado en la cultura y que se está introduciendo dentro de la iglesia? ¿Qué pensar al respecto, no? Probablemente estás casado y digas, bueno, ya no tengo opción, me voy a quedar así. Miren, vamos a estar trabajando con este tema en los domingos siguientes, pero va a ser de mucha edificación. El día de hoy solamente voy a tratar el tema desde el punto de un concepto bíblico. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a ver que el divorcio es algo bíblico. Miren, quiero precisamente, antes de comenzar con esa pregunta, ¿a qué nos referimos con que algo es bíblico? Quiero que leamos Mateo capítulo 5, verso 31. Probablemente al inicio de esta enseñanza hay cosas en las que, híjole, va a chocar con lo que estamos muchas veces informados, porque puedo decir que todos los que estamos aquí ya tenemos un conocimiento previo acerca del tema, pero vamos a dejar que la Biblia nos hable y vamos a ver qué dice la Biblia al respecto, porque de entrada nosotros vemos que el divorcio es algo negativo y ciertamente lo es, pero hay ciertas concesiones y Dios mismo es el que establece eso. Entonces vamos a primeramente, antes de entrar a esas concesiones que vas en las próximas enseñanzas, quiero que veamos cómo la Biblia se aborda el concepto divorcio. Vean Mateo 5, verso 31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Vamos a regresar a este texto posteriormente, pero quiero antes preguntar, ¿qué entendemos cuando decimos que algo es bíblico? Porque el tema del día de hoy es el divorcio, un concepto bíblico. ¿Qué entendemos cuando nosotros decimos que algo es bíblico? Bueno, básicamente entendemos que algo es bíblico porque lo menciona la Biblia. La Biblia lo comenta y lo regula e incluso nos instruye acerca del tema, ¿no? Y ahí decimos eso es bíblico, porque se alinea de acuerdo a la instrucción bíblica, que procede obviamente de Dios. Entonces, es en ese rubro donde entra el divorcio. La Biblia lo reconoce y lo regula. Ahora, aquí es importante, y voy a hacer mención acerca de los términos que voy a utilizar, porque pareciera como que Dios lo origina, pero regular es diferente a que Él lo haya originado. Son dos cosas muy distintas, y es una palabra que voy a estar utilizando, regula. ¿Por qué? Porque el divorcio es un concepto bíblico. El divorcio es reconocido por Dios, permitido en algunas circunstancias y sobre todo regulado en la Biblia. Miren, así a grandes rasgos, en el Antiguo Testamento la gente se divorciaba por todo, ¿no? De hecho, en el Nuevo Testamento todavía tenían esa costumbre por cualquier cosita. Si la mujer le calentaba de más los frijoles o se le quemaban, el esposo podría presentarle carta de divorcio. Ahora, observen lo siguiente, estaban divorciando constantemente, pero a eso Dios establece y lo regula. ¿Qué significa regular? Le pone un límite a un estilo de vida que ya estaba en la humanidad. Ahora, es aquí importante lo que acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque el Señor al regularlo le está poniendo límite. O sea, en pocas palabras, el Señor está reconociendo una práctica de que surge como el pecado entre dos personas, pero el Señor, como hemos estudiado, no busca la separación.
Por lo tanto, lo regula para que nadie se pueda divorciar nada más porque se le dieron las ganas de que ya no la aguantó o ya no lo aguantó. Y ¿sabes qué? Pues ya divorcio y vámonos. No, el Señor dice, no, espera un tantito. Lo que estudiamos la semana pasada, el matrimonio es un pacto de compañía. Eso significa que nos debemos de dar el uno para el otro. Por lo tanto, el Señor dice, no te puedes divorciar por cualquier cosa. Entonces lo regula. Al regularlo, le está poniendo límite a una práctica humana que de alguna forma lo estaban haciendo simplemente por cualquier cosa. Es importante entender eso, porque si no partimos de ahí, vamos a tener un concepto de divorcio distorsionado. Ahora, el matrimonio, hermanos, el contrato del matrimonio fue algo instituido por Dios, mas no así el divorcio. En las escrituras, mejor dicho, no registra ningún acto de Dios donde establezca el divorcio. Y esto es importante, no establece Dios mismo haya dicho, bueno, así como instituí el matrimonio, voy a instituir el divorcio. O sea, no hay eso en la Biblia. Ahora, Dios no originó el concepto como parte de orden dentro de la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que el divorcio es una innovación humana. Dios no lo instituyó, mas sí instituyó el matrimonio. El divorcio, vuelvo a repetir, es reconocido, permitido y regulado por Dios en la Biblia, al contrario del matrimonio, que fue instituido por Dios. Son dos cosas distintas. Una cosa es instituir algo, como el matrimonio, y otra cosa es regular algo como una práctica producto del pecado de dos personas. ¿No es cierto? Ahora, Dios permite esta práctica, y esto tiene que quedar claro. Permitir no es lo mismo que originarla, establecerla o incluso instituirla. Lo que uno permite, o mejor dicho, lo que uno permite, en este caso Dios, que es precisamente el divorcio, es porque era una práctica que se estaba viviendo comúnmente. Porque no podemos permitir o regular algo que no esté practicándose. Al Dios en el momento de regular algo es porque ya era una práctica que se estaba viviendo en ese entonces. Incluso lo podemos ver en el texto que acabamos de leer. Vayamos a Mateo 5, verso 31 otra vez, para que veamos cómo están estas dos ideas. Por un lado está la práctica y por otro lado está la regulación. Dice Mateo 5, 31, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Vean cómo ahí está la práctica. O sea, era algo habitual. Ellos tenían una pregunta, oye, pero ¿por qué? ¿Cómo entonces? Bueno, quiero partir recordándoles que había dos pensamientos en ese entonces. Por un lado, una escuela que enseñaba que el matrimonio se podía disolver por cualquier cosa. Y otra escuela que enseñaba que solamente se podía llegar a su fin el matrimonio por causa de fornicación. Entonces se le pregunta al Señor, oye, ¿cómo está esto del divorcio? Pero vean lo interesante del Señor. El Señor no dijo, no, es que no te puedes divorciar. No fue tajante. Él lo regula. Ahora, es interesante saber por qué regula eso. Y ahorita voy a contestar el por qué. Pero quiero que vean cómo era una práctica habitual. Lo dice el verso 31. Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. O sea, ahí vemos que hay una práctica. Ahora, vean cómo lo regula el verso 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser, vean cómo ya está la regulación, o sea, hay un límite. Oye, no te puedes divorciar por cualquier cosa, solamente hay una concesión. Tiene que ser estas las cláusulas para poder ser un divorcio lícito. Dice, a no ser por causa de fornicación, porque de lo contrario hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces vean cómo el texto de Mateo 5, 31 y 32 nos enseña que era una práctica habitual entre el pueblo de Israel. Sin embargo, dentro de esa práctica también podemos ver que el divorcio se hacía de una manera que no era aceptado por Dios. Más, el Señor al regularlo está dando una permisión bajo ciertas circunstancias por las cuales alguien puede presentar un divorcio lícito. Ahora, con esto no quiero tampoco que lleguen a pensar que, bueno, entonces como voy a buscar la causa lícita para poderme divorciar. No, al contrario, el divorcio a los ojos de Dios era, al regularlo mejor dicho, era para poner un límite. No te puedes divorciar por cualquier cosa.
Hay cláusulas específicas que vamos a ir estudiando a lo largo de las demás enseñanzas. Pero vayamos a Mateo capítulo 19, verso 3. Ahí encontramos la misma idea, una práctica y cómo Dios lo regula. Mateo 19, del 3 al 9. Mateo 19, del 3 al 9. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? O sea, vean, ellos de alguna forma lo que buscaban era: no me gustó, al pasar de los años ya no estoy contento, pues ¿sabes qué? Le presento carta de divorcio y la que sigue. Fíjate nada más cómo era una práctica de alguna forma que no estaba regulado. Entonces dice el verso 4, él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Lo que ya estudiamos. ¿Qué estudiamos? Que el matrimonio es la unión de dos personas. A lo que Pablo dijo que era un misterio. ¿Cómo es posible que a los ojos de Dios una pareja que lo componen dos personas, a los ojos de Dios es una? Eso es un misterio. Es por eso que decimos que un divorcio, en pocas palabras, se convierte en la mutilación de una carne, porque está separando una sola carne. Por eso hay dolor en el corazón, por eso hay heridas, por eso se sufre en un divorcio. ¿Por qué? Porque está separando una sola carne, porque ahora ya no son dos, son uno. Este era el ideal de Dios. Esto era lo que Dios había pensado para el matrimonio, una unidad en pluralidad, en dos. Ahora, esto era lo que Dios planeó desde un inicio. Vayamos al verso 6 ahora. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Observen, este es el ideal de Dios desde el inicio, pero sigue permaneciendo. Pero observen, dice ahí el verso 7, le dijeron: bueno, si así es esto, ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? O sea, la pregunta de ellos es lógica de acuerdo a lo que el Señor les está diciendo. Ellos dijeron: ¿y por qué es lícito divorciarse? Y el Señor dice: espérame tantito, desde el inicio nunca fue el plan de Dios. Y ellos dijeron: bueno, entonces ¿por qué Moisés nos dio permisión de divorciarnos? Es lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque Moisés, recordemos que era el profeta de Dios del Antiguo Testamento. ¿Qué significa profeta? Y esa función que Moisés les comunicaba los oráculos de Dios al pueblo, la instrucción, el mensaje de Dios. Entonces ellos dicen: bueno, si eso fue el origen desde el inicio, entonces ¿por qué Moisés como profeta de Dios permitió? Ahora vean otra vez el verso 7. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Hermanos, voy a hacer un paréntesis y quiero que recordemos que cuando el pecado se introdujo a la humanidad, ¿qué trajo? Trajo cambios. La misma creación sufrió cambios. Los animales se volvieron salvajes, las plantas sufrieron cambio, todo cambió. El hombre y la relación del hombre con la mujer cambió también. El ideal de Dios era lo que estudiamos la semana pasada y sigue permaneciendo, pero hay algo que se introdujo ahora en la humanidad y que se llama pecado. Y que acaba destruyendo lo que Dios de alguna forma ideó para nosotros, un paraíso. Todo fue cambiado. Y dentro de esos cambios, una de las instituciones sagradas que Dios creó, que también sufrió cambio, fue el matrimonio. Él lo dijo: por la dureza del corazón. Hermanos, el matrimonio, a diferencia del paraíso de Adán y Eva, en el estado de inocencia en el que se encontraban, ahora el matrimonio está instituido por dos personas caídas, por dos personas que de alguna forma uno en su naturaleza pecaminosa quiere mandar hacia la derecha y el otro quiere mandar hacia la izquierda. O sea, que ahora esa unidad que Dios había diseñado para la pareja en el huerto del Edén, que era el paraíso para ellos, ahora también fue tocado por el pecado. Y es por eso que el Señor Jesús aquí puede decir: Moisés lo permitió.
Pero al inicio no fue así y lo permitió porque hay dos personas caídas que de alguna u otra forma no se conforman al plan de Dios, que muchas veces por su manera y práctica pecaminosa no queda otro remedio que la carta de divorcio regulada por Dios. Y ahí es donde entramos. Si hay una permisión o hay una práctica que no es pecado, es cuando Dios mismo lo regula. Y es lo que vamos a ir estudiando más adelante, pero ahí recordemos eso. Pasemos al versículo 9 para terminar la lectura. Voy a leer desde el 8, Mateo 19, 8. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, observen la regulación, salvo por causa de fornicación, o sea que ya por cualquier cosa el Señor le está diciendo no te puedes divorciar. Vean cómo está regulando una práctica humana, producto de una innovación de dos personas caídas. Pero ese no fue el plan de Dios. Sin embargo, vemos la permisión de Dios bajo ciertas cláusulas. Ahora, dice, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Miren, el concepto divorcio ya existía antes de que Moisés escribiera el Pentateuco. Ya estaba ahí. Moisés simplemente reglamentó, mas no prohibió. ¿Sí lo pueden ver? Porque ellos dijeron, ¿por qué Moisés lo permitió? ¿Y por qué no dijeron, por qué Moisés lo prohibió? Vean la diferencia. Moisés no prohibió, reguló. Y eso es algo que nosotros necesitamos considerar en el texto. Moisés reglamentó más que prohibir, y es por eso que Jesús puede mencionar en Mateo 19 que Moisés lo permitió. O sea, que el Señor no le dijo a los discípulos, no sean mentirosos, porque Moisés no permitió, él lo condenó. Y vean que no son las palabras del Señor. Las palabras del Señor lo permitió por el corazón malo y caído, que ahora nosotros tenemos al ser introducido el pecado dentro de la humanidad. Vean cómo el pecado distorsionó todo. Cómo el pecado de alguna forma, todo lo planeado por Dios de una manera bella y hermosa fue transformado por causa del pecado. Ahora, esto implica que Dios no hizo caso omiso de esta práctica. O sea, al mandar a Moisés a regular el divorcio, está mostrando que Dios no hizo caso omiso, o sea, no cerró los ojos y hizo como que no pasaba nada. A fin, con el tiempo van a quitar esas ideas. No, el Señor no hizo caso omiso, más bien toma nota de su existencia y lo regula. ¿Con qué finalidad? De que los matrimonios, de alguna forma, no se disolvieran desde el inicio, porque ese no fue el plan de Dios desde el inicio, sino lo regula. Ahora, vamos a ver cómo se encuentra mencionado el divorcio en el Antiguo Testamento. Voy a leer una serie de textos que van a ser unos 6, 7, pero para que veamos cómo sí está ahí el tema y el concepto. Y cómo de alguna forma no hubo una prohibición como tal, hubo una regulación, ¿no? Ahora, vayamos a Levítico 21:7. Ahora, prohibir, el hecho que se prohíba no significa estar a favor tampoco. Sino Dios sabe que la condición del hombre, hermanos, caída, no tiene solución a menos que el evangelio venga a él. Entonces, ahí es el punto. El hecho que lo regule no significa que está a favor, está simplemente impidiendo que de alguna forma se siga pecando más. Ahora, vean Levítico 21:7. Hablando de los sacerdotes, dice, con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido. Fíjense, con mujer repudiada, o sea, que ya estaba una práctica que era constante entre el pueblo de Dios, porque el sacerdote es santo a su Dios, pero menciona a una mujer repudiada. O sea, era una práctica dentro del pueblo. Levítico 21, verso 14. No tomará viuda ni repudiada, ni infame ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, pero vean, ni repudiada. O sea que el estado de una mujer, en este caso en el repudio, era algo habitual,
Porque si no, no lo estuviera ahí penitente como una cláusula de prohibición para que el sacerdote se casara con una mujer estando en ese estado. Implica que era algo común. Ahora, el hecho de que sea algo común no significa que sea algo que a Dios le agrade, ¿no? Pero por eso el Señor lo está regulando. Levítico 22:13. Levítico 22:13. Pero si la hija del sacerdote fuera viuda o repudiada y no tuviere prole y se hubiere vuelto a la casa de su padre como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño coma de él. Pero observen, la hija del sacerdote fuere viuda o repudiada. Esto pone de manifiesto que el repudio o el divorcio era algo común entre el pueblo de Dios. Y lo que Dios al regularlo estaba impidiendo que siguiera esta práctica de una manera liberal, en el sentido de que cuando yo quiera, a la hora que quiera, y no importa bajo qué condición, simplemente cambio de persona y me voy a vivir con otra persona. Y el Señor dice, no, espérate. ¿Por qué? Lo regula para que no se sigan rompiendo lo que desde el inicio no fue así. Ahora vayamos a Números 39. Pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. Pero todo voto de viuda o repudiada, otra vez menciona el estado en el que puede estar una mujer en ese entonces. Deuteronomio 22:19. Y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una mujer de Israel, y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Fíjense cómo aquí vemos al Señor regulando. Tú no la podrás despedir, o sea, no te podrás divorciar de ella. Si tú ya te metiste con alguien de una manera ilícita, no puedes decir ahora, bueno, ya me metí con ella y pues la voto. No, ya te metiste con ella, ahora ella es tu mujer, ¿no? Y debe obviamente formalizarse el casamiento y tú no podrás despedirla. Vean, aquí está el ideal de Dios. ¿Cuál fue el ideal? Un pacto de compañía, algo perpetuo. Pero hay ciertas regulaciones por causa del pecado en el corazón del hombre. Deuteronomio 22:29. Entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló, y no la podrá despedir en todos sus días. Fíjense, no la podrá despedir. El hecho de que diga no la podrá despedir es porque era una práctica donde cualquiera, vuelvo a repetir, pues cambiaba a su antojo. Por último, Deuteronomio 24 del 1 al 4, que es un texto en el que vamos a quedarnos y a meter lupa. Deuteronomio 24 del 1 al 4, dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio, aquí quiero hacer un paréntesis antes de que me pase este dato. Cuando hay un divorcio permitido por Dios, hay segundas nupcias lícitas. Aquí lo estamos viendo. El Señor está diciendo en el verso 1, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, el matrimonio, el primer matrimonio, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. El problema de las dos escuelas que estaban en el Nuevo Testamento era interpretar qué cosa indecente puede haber en una mujer como para darle carta de divorcio. Ellos decían, con lo que leímos en Mateo 19, por cualquier cosa. Y el Señor lo reguló y dijo, no es por cualquier cosa, por causa de fornicación. O sea, por causa de inmoralidad sexual, por causa de adulterio. O sea, esa es la cláusula lícita. Y aquí el Señor está diciendo, cuando en el verso 1, en la mitad, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa.
y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Ahora, dice el verso 3, pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa o se hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ahora, esto tampoco no significa que, bueno, me divorcié ilícitamente, voy con el segundo y tercero y cuarto. La finalidad del divorcio era precisamente evitar esta práctica, ¿no? Al limitarla a ciertas concesiones lícitas, que es el adulterio. Ahora, nuestra posición hacia el divorcio, hermanos, no debe de ser tomada así extrema. ¿A qué me refiero con eso? En dos sentidos. Ni censurarlo simplemente, así como que ves mal al divorciado, mira, se divorció y lo queremos apedrear. Miren, ni tampoco hacer caso omiso de él. Nosotros debemos de procurar también regularlo entre el pueblo de Dios, así como fue en el tiempo de Moisés y lo fue en el tiempo de nuestro Señor. Hay una regulación, porque el divorcio en algunas ocasiones, en algunas formas, en algunas personas, bajo ciertas circunstancias, es del todo apropiado y no es objeto del aborrecimiento de Dios. Ahora, esto no quiero decir que el día de mañana vas a llegar y vas a presentar tu carta de divorcio, no, pero sí necesitamos hablar lo que la Biblia menciona, porque no, fíjense esto que voy a mencionar, todos los divorcios son el producto del pecado, pero no todo divorcio es pecaminoso, son dos cosas distintas. Todos los divorcios es por causa del pecado, mas no todos los divorcios se convierten en algo pecaminoso, porque lo que Dios reguló no puede ser pecado delante de Él, porque Él está dando una permisión bajo un contexto en el matrimonio. Ahora, es verdad que Dios aborrece el divorcio, pero Él no aborrece todos los divorcios de la misma manera, ni aborrece cada aspecto del divorcio. Como ahorita mencionaba, Él aborrece los divorcios obtenidos impropiamente sobre bases que Él no sanciona. Esos divorcios sí son aborrecidos por Él. ¿Por qué? Porque no es algo que entra dentro de la regulación de Dios. Ahora, la pregunta que todos nos debemos de hacer es, bueno, si hay una regulación que es lícita delante de Dios, ¿cuál es? ¿Para qué? Para evitar caer nosotros en este tipo de pecado. Bueno, esas regulaciones las vamos a ver en la siguiente enseñanza. Lo único que quiero ahorita es que tengamos un concepto bíblico de lo que es el divorcio. Ahora, les voy a poner un ejemplo de lo que acabo de mencionar. Ya dijimos que Dios, en la enseñanza pasada, nosotros dijimos que Dios, en Génesis dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿No es cierto? No es bueno que el hombre esté solo. Pero en Mateo 19, cuando se da esta historia que ya leímos de la pregunta al Señor para tentarle si era lícito divorciarse por cualquier cosa, vemos que al final, en el verso 11, mencionan de los eunucos. Ahora, el Señor dice que hay eunucos que nacieron así, o otros que se hicieron eunucos, o incluso otros que se hicieron por causa de Dios. O sea, que decidieron nunca casarse y apartar su vida hacia Dios. Pero Él dice, esto no les he dado a todos. Esto de apartar su vida hacia Dios y nunca casarse se le llama o se le conoce como el don de continencia. Contingencia habla del smog, ¿no? Del ambiente. Por eso la semana pasada dije, no es contingencia, es continencia. Donde el Señor le está dando una capacidad a un hombre o una mujer donde no tiene necesidad de ¿qué? De un compañero. Ahora observen lo siguiente. Cualquiera que pudiera en un momento dado buscar nada más una contradicción en la Biblia, dijera, Dios se está contradiciendo. ¿Por qué? Porque en el Génesis dice que no es bueno que el hombre esté solo. Pero por otro lado dice que Él mismo le ha dado al hombre una capacidad para mantenerse así. No es contradicción. Lo que vemos es de que cuando Dios en un momento está estableciendo algo y Él hace una concesión, es algo lícito. Cuando procede ¿de quién? De Dios. Dios instituyó que el matrimonio. Y el Señor es claro en Mateo 19. En el principio no fue así. Pero por la dureza de corazón,
Dios no prohibió, más reguló, pero bajo ciertas circunstancias. Entonces, vean nada más el panorama. El hecho que haya ciertas concesiones no significa que el divorcio haya sido instituido por Dios, sino que Dios sabe, hermanos, la clase de personas que muchas veces solemos ser, cuando le damos rienda suelta a las concupiscencias en nuestras vidas. Y hay momentos donde Dios dice, hay una concesión, pero más no. Es una carta para decir, bueno, bajo toda circunstancia, el Señor dice, no, porque en el principio no fue así. Y el ideal de Dios sigue estando latente, que al final voy a abordar eso para que no se malinterprete en el sentido de que estamos dando carta abierta para que haya divorcios. No, al contrario, necesitas ver el concepto de Dios. Dios, ¿por qué lo reguló? No porque estaba aceptando una práctica. Dios lo reguló para que limitar prácticas pecaminosas, donde los matrimonios se estaban disolviendo por cualquier causa. Por eso Dios lo regula, para evitar más divorcios. Entonces, Él no lo originó. Entonces, jóvenes que me escuchas, que no te estás, había 2, 3 que me están mirando. Si no estás casado, Eric, ya estás casado, hermano. Ya estás pensando. Si no te has casado, piénsalo. Piénsenlo. Ahora sí, como vamos a ver más adelante, a lo mejor tu estado ya estás soltero, no te has casado. Bueno, en la Biblia también hay respuesta para eso. En la Biblia encontramos respuesta para todo, porque Pablo regula el estado civil de todos los creyentes. En 1 Corintios 7, que vamos a ir viendo posteriormente en otras enseñanzas. O sea, que no digas, sí, no, pues ya me equivoqué, ya me quedé aquí. No, espérense, hay concesiones que Dios ha permitido para nosotros porque Él sabe que de alguna forma hay necesidad de nosotros. Como seres humanos, mujeres como hombres, tenemos necesidades. Y en medio de eso, como ahorita mencionaba, no podemos nosotros señalar a la persona que se divorció como algo así como, hermanos, el divorcio no es el pecado imperdonable. No es el pecado imperdonable. Y escucha esto, al ser pecado, significa que también puede ser lavado por la sangre de Cristo. ¿No? El Señor perdona nuestras faltas, porque no podemos minimizar. O sea, hay ciertas consecuencias y hay cosas a las que debemos ajustarnos debido a las acciones que cometimos, pero el pecado es perdonable. Ahora, Dios, al dar concesión, nosotros necesitamos entender que no es lo mismo que Él esté estableciendo algo. Está dando ciertas concesiones, mas no está estableciendo. Nosotros damos concesiones cuando ya hay una práctica establecida. Y eso es lo que vemos en el Génesis. Bueno, desde el Génesis, los versículos que vimos. Había una práctica que el hombre empezó a manifestar por su naturaleza caída, que Dios se vio en la necesidad de regularlo. ¿Para qué? Para que no echaran a perder el plan que estaba desde el Génesis. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Fíjense nada más. Ahora, de esa misma manera es el divorcio. Dios da las concesiones para que sea lícito delante de Él. Y permitir las segundas nupcias, cuando es después una concesión lícita, también son lícitas. Les voy a poner un ejemplo. Mateo 1:19. Vayamos a Mateo 1:19. Dice así: José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Miren, ¿cómo podemos nosotros conciliar la característica que se le da a José aquí con la acción que estaba pensando hacer? Para nosotros este versículo no tiene sentido si no entendemos el contexto de lo que está ocurriendo. María se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo, pero María ya legalmente era la esposa de José. José entendía que el bebé no era producto de él. Entonces, ¿qué hace? Pensó divorciarse, dejarla. Pero la pregunta es, ¿cómo la Biblia le puede dar una característica a José de justo cuando está haciendo una práctica que de alguna forma es un divorcio? Porque él lo estaba haciendo de una manera lícita.
porque él sabía que el niño que María tenía no era de él. Entonces él entendía que esa regulación de alguna manera era algo que era agradable, bueno, que no desagradaba a Dios, no era agradable. El divorcio para Dios nunca es agradable en ningún término, aun cuando él lo está regulando, que son dos cosas distintas. Está dando cierta permisión. Es como cuando tú como padre dices al hijo, mira, te voy a dar permiso, pero no estoy de acuerdo. Pero voy a regularlo, ¿por qué? Porque sé que si no puede ser peor la situación. ¿No? Es algo similar. Entonces aquí José estaba pensando dejar a María, pero independientemente de eso, se le atribuye el adjetivo de hombre justo. Entonces nosotros podemos ver que él era justo y estaba actuando de una manera justa. Dejar a María secretamente. Ahora, los que obtienen un divorcio de modo pecaminoso, sin motivos justificados, no deben de ser excusados de ninguna manera, ¿no? Es precisamente, no quiero que se entienda esta enseñanza así, que estoy justificando cualquier cosa que no haya sido regulado por Dios. Al final, hermanos, sigue siendo pecado. Pero al ser un pecado, como ahorita les decía, es perdonable, porque el divorcio no es un pecado imperdonable. Ahora bien, este pecado no queda grabado de modo indeleble en la vida de un pecador, como cualquiera de nosotros que pudiéramos a lo mejor haber atravesado un divorcio, o tú estás pensando, o venimos ya a Cristo, ya divorciados. El Señor nos limpia de todo pecado. Sin embargo, nosotros no debemos olvidar que el divorcio ilícito es pecado. Y es ahí de lo que se trata. Miren, el divorcio es algo que a Dios no le agrada, pero también es algo que nosotros no pudiéramos ser tan idealistas y llegar a pensar que no ocurre en medio de nosotros. Se pueden dar casos, e incluso muchos de ustedes pueden ya haber puesto el tema sobre la mesa. Es por eso que es importante este tema. ¿Por qué? Porque muchos a lo mejor ya están diciendo, me voy a divorciar, pero no entran en las cláusulas permitidas por Dios. ¿Tú te quieres divorciar? Porque a lo mejor hay ciertos aspectos como lo que estudiábamos la semana pasada, de que al no entender qué es el matrimonio, que es un pacto de compañía, donde ella debe de suplir ciertas necesidades en él y él debe de suplir ciertas necesidades en ella, tanto mental, emocional como físicamente, entonces está produciendo un problema. Pero el problema entonces hay que solucionarlo. No tenemos que llegar al divorcio. Hay cosas que ya en una revisión minuciosa de consejerías podemos notar que no es una cláusula para llegar al divorcio. Simplemente es dejar a un lado nuestro orgullo y ceder. Ahora, el ceder no implica ceder algo que la Biblia esté prohibiendo, pero sí ceder algo que tú no quieres. Porque muchas de las cosas que nosotros vemos que están mal, no es porque la Biblia diga que esté mal, es simplemente porque a tu mirada está mal lo que está haciendo. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener ciertas concesiones con la esposa o con el esposo. Yo les compartía, y esta semana lo volví a ver, un video de esos cortos, donde hay una como consejera, pero del mundo, ¿no? Y ella decía, ¿qué es lo que causa problemas en tu matrimonio? El no colgar los calcetines y ponerlos en su lugar. Dice, ¿cuánto tiempo te puede costar a ti tomar los calcetines de tu marido y ponerlos en su lugar? Ni un minuto. Pero sí te puede costar toda tu vida peleando por no hacer eso en un minuto. Tiene sentido, hermanos. Hermanos, yo lo he practicado. No voy a decir, a lo mejor bueno, en todos los matrimonios de repente dejas cosas ahí botadas, ¿no? Y yo generalmente digo a mi esposa, bueno, es que lo digo porque también hay cosas que yo hago que ella lo cubre, ¿no? Pero hay cosas que a lo mejor deja algo ahí. No se cambia y deja su ropa ahí. O abre los gabinetes y lo deja abierto. Y al inicio era un pleito. Yo no soy tan ordenado, pero me gusta por lo menos ahí, igual a ella, pero en esas pequeñas cosas, pues no se le toma importancia, pero para mí sí era importante. ¿Por qué? Porque llegabas y ya te pegabas o pegabas en el pie porque estaba abierto. Pero ¿qué sucedió? Que eran pleitos al inicio. Hasta que yo antes de ver eso, yo entendí, dije, ¿para qué voy a pelear? Tomo su ropa, la doblo y la pongo ahí a un lado de su cabecera. Y está la puerta abierta, llego y la cierro. ¿No es cierto? Es justo lo que esa mujer decía. Y yo cuando lo vi dije, oye,
¿Cómo es posible que el mundo tenga más sentido común que nosotros como cristianos? Y esas cositas les aseguro que como ese tipo de cosas son los problemas que muchas veces son el detonante para decir, no, carta de divorcio. Hermanos, por favor, muchas veces eso es el resultado de falta de madurez. Es una falta de madurez. Pero pastor, yo tengo ya 20 años de matrimonio. Pero los años, la madurez no llega con los años. La madurez viene cuando aceptamos responsabilidades. Tú puedes tener, o incluso ser un señor de 70 años, 50, 60, pero ser tan inmaduro. Como puede haber un joven de 20, 22 años, pero ser muy maduro. ¿Por qué? Porque es en la aceptación de responsabilidades. Ahora les voy a explicar un poco más esto. ¿A qué me refiero con aceptación de responsabilidades? Cuando un hombre sabe su responsabilidad que Dios ha depositado en él para tratar a su esposa, entonces empezamos a ver la madurez espiritual que ese hombre tiene. Y viceversa en la mujer, ¿no? Hay hermanas que de alguna forma ya tienen cierta edad que no muestran la madurez que deberían de tener de acuerdo a eso, de acuerdo a la experiencia de la vida. Y es bien claro, miren, vayamos ahí a Tito, capítulo 3, verso 5, si no me equivoco. Vean cómo Pablo es Tito 2, verso 3, Tito 2, 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, y observa, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Eso es lo que Dios pide de una mujer ya madura en la fe, ya que ha alcanzado cierto entendimiento. Pero no se concibe que una mujer ya tenga una edad o incluso en el evangelio y no sea ejemplo de lo que Pablo diga. Y es ahí donde vean cómo Dios a través de su palabra regula la conducta de nosotros. Entonces a eso es a lo que apunto. Puede haber un matrimonio con ya años casados, incluso de edad, pero ser totalmente inmaduros, porque no han aceptado la responsabilidad que nos compete para llevar a cabo dentro del matrimonio. Y es ahí, hermanos, donde nosotros necesitamos, si queremos arreglar las situaciones, necesitamos, como decíamos ayer en la enseñanza de David, si tú quieres que Dios esté sobre tu hogar, en tu matrimonio, en tu relación o en tu vida, a lo mejor estás soltero por cualquier situación, en tu vida, si tú quieres que Dios esté ahí, tiene que haber tres cosas básicamente. Tiene que haber palabra, tiene que haber dirección y tiene que haber gobierno de Dios sobre tu vida. Que eran las tres cosas que habían en el arca del pacto, que era donde la presencia de Dios se manifestaba. Una triada. Ahora, todo comienza desde la primera. No puede haber dirección ni gobierno de Dios sobre tu vida si en tu Biblia o en tu vida misma, no abres la Biblia. Si en tu matrimonio no abres la Biblia. Si en tu hogar no abres la Biblia. ¿Por qué? ¿Cómo puede haber dirección de Dios si no hay palabra? ¿Cómo puede estar el gobierno de Dios si no hay palabra? Entonces vean la triada, cómo comienza el maná, que es el alimento, representa el alimento que es la palabra, para que haya dirección, que es la vara de Aarón, y para que haya gobierno de Dios sobre nosotros, que eran las tablas del pacto. Las tablas del pacto eran la constitución política de Israel, era lo que regulaba la conducta de ellos. Vean cómo el pecado siempre ha traído distorsión en la sociedad y en nosotros como seres humanos. Tanto es así que necesitamos que Dios regule nuestra conducta. Porque así como regula ciertos aspectos pecaminosos, como el no fornicar aun cuando no estés casado, el no hacer, no robar, no matar, todas esas son actividades propias de la naturaleza caída. Pues también el divorcio es una actividad así. Por lo tanto, Dios se vio la necesidad de regularlo. ¿Para qué? Para que no haya más matrimonios rotos. No está dando una concesión, más que una concesión como tal, tiene que ser visto como un límite para dejar de hacer algo que a él aborrece, que es la separación matrimonial. Porque lo que Dios juntó, el Señor fue explícito, no lo separe el hombre. Eso sigue vigente. Ahora, eso es muy distinto y no está contradiciendo el hecho de que esté de alguna forma regulando algo.
Al contrario, lo regula para que no haya más. O sea, le está poniendo un límite. Oye, ustedes, pues ya vas con la 10ª, ¿no? Le decía, ya, ¿te imaginas que llegaba con Moisés? Oye, cásame otra vez, Moisés. Oye, pues si veniste la semana pasada, pues ¿cuántas llevas, no? Entonces el Señor dice, no, solo por esto. ¿Para qué? Para limitar una práctica en ese entonces. Ahora, miren, es interesante que las Escrituras proporcionan más detalles sobre el proceso de divorcio que lo que es las ceremonias de compromiso. Cuando tú ves la Biblia y empiezas sobre todo en el Antiguo Testamento, se alcanza a apreciar, mira, no se apreciaría lo que es una ceremonia así como tal de matrimonio si ignoramos ciertos contextos culturales. Pero ya cuando tú entiendes algo de contexto cultural de ese entonces, tú estás entendiendo que cuando Isaac se le busca mujer y va el mensajero y le da ciertas cosas a la familia, estaba iniciando el proceso, ¿no? de contraer matrimonio. Pero no hay nada explícito como sí lo hace en el caso del divorcio. ¿Cómo lo sabemos? Es el texto que acabamos de leer, Deuteronomio 24:1. Vamos a ver cuál era el procedimiento para poder llevar a cabo el divorcio. 3 cosas que se encuentran en el versículo 1, Deuteronomio 24:1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, número 1. Número 2, se la entregará en su mano. Número 3, la despedirá de su casa. Entonces, número 1, ¿qué debería de ocurrir? En primer lugar, darle una carta. Una carta era escrita y de una forma debía de llevar claramente. ¿Sabes qué? Me estoy divorciando de fulanita y ahora ya no es mi esposa ni yo soy su marido. En la Biblia no encontramos un registro de una carta como tal de divorcio, pero se escribía. Hay algunos que de alguna forma, tomando alguna referencia de cartas de divorcio que se han hallado en ese entonces, hacen como un comparativo, pero en realidad en la Biblia no encontramos ninguna descripción exacta como tal. Lo que sí vemos es que se escribía una carta y que de alguna forma tenía que ser claro cuál era la causa. Ahora, al escribir esta carta, hacía que el divorcio fuera, en primer lugar, legal. Le está dando una carta. Vean lo que dice Jeremías 3:8. Jeremías 3:8. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido. Fíjense, estamos viendo aquí a Dios divorciándose. ¿De qué? De su pueblo. Yo la había despedido y dado carta de repudio. Vemos a Dios haciendo la práctica, una práctica que mandó a Moisés a hacer para regular el matrimonio. La había yo repudiado, pero no tuvo temor la rebelde Judá, sino que también fue ella y fornicó. Entonces, una de las primeras causas causas que vemos, una de las primeras formas en las que se llevaba a cabo el divorcio era dar una carta por escrito. Pero una carta por escrito y especificando el divorcio. Número 2, tenía que entregar la carta. Vean lo que dice el versículo, le escribía una carta y se la entregaba en su mano. Tenía que escribir una carta, poner la carta en las manos de la persona. Pero él, o sea, si el marido se iba a divorciar de la mujer, el marido tenía que venir y darle la carta en la mano de ella. O sea, que era algo personal. Ahora, ¿ustedes creen que este método tenía de alguna forma cierto interés de parte de Dios? ¿Cuál? Evitar hasta el último momento el divorcio. ¿Te imaginas tomar esa carta y dársela a esa mujer que en un momento dado tú le prometiste amor, fidelidad y todo lo que se promete y dársela a los ojos? O sea, de alguna manera llevaba la idea de que lo reflexionaras. La idea de redactar la carta, ¿te imaginas? Oye, yo redacto esta carta y llegas a su nombre, Marco Aurelio. O la Rosa de Guadalupe, o sea, te doy la carta, ¿no? O sea, ¿te imaginas si ese proceso de digerir, oye, ¿qué es lo que estoy haciendo? Todo esto era para que de alguna manera el que iba a hacer tal situación reflexionara. Siempre hasta el final Dios
dio una pauta para reconciliación en la pareja. Vean nada más, por eso es el método, ¿sabes qué? Vas a escribir la carta, la vas a dar de una manera personal. Y número 3, la persona divorciada tenía que ser despedida de la casa. Lo vemos en el verso 1. Al final, la despedirá de su casa. Una vez que le da la carta en la mano, la despedirá de su casa. El que partía, hermanos, cargaba con todas sus cosas. Ahora sí que, como decimos, con todas sus chivas. Se iba. La persona divorciada tenía que marcharse de la casa. Ahora, la Biblia, como les decía, no da ninguna muestra de una carta de divorcio, pero muchos ven en Oseas 2:2 la cláusula de una carta de divorcio. Miren, vayamos a Oseas 2:2. Vean lo que el Señor está diciendo. Fíjense, Oseas 2:2. Esto lo ven como si esto que está mencionando el texto fuera un requisito dentro de la carta de divorcio. Contended con vuestra madre, contended, porque ella, esta cláusula, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Fíjate lo que Dios le está diciendo a su propio pueblo. Ella no es mi mujer, ni yo soy su marido. Es lo que muchos creen que llevaba dentro de la carta de divorcio. Fulanita, llamada tal, de la familia tal, no es mi mujer. Ni yo, de nombre tal, de la familia tal, soy su marido. Esa era la cláusula. Hermanos, nosotros necesitamos recordar a todo esto que Dios no instituyó el divorcio. Eso tiene que quedar bien claro. Sin embargo, lo reconoce como una práctica, lo regula bajo circunstancias precisas bíblicamente, que vamos a abordar los próximos domingos. Y quiero concluir con lo siguiente. 3 preguntas básicamente. Todos los divorcios resultan del pecado, como hace rato mencionaba, mas no todos los divorcios son pecaminosos en sí mismos. Tengamos eso presente. Entonces, las 3 preguntas es, la primera, ¿cuál debe de ser nuestra posición cristiana al respecto? ¿Cuál debe de ser nuestra posición cristiana al respecto? Miren, el divorcio nunca es deseable. Sin embargo, entre cristianos nunca es inevitable. Es lo que hace rato yo les decía. Si nosotros pensamos como cristianos y somos muy idealistas que dentro de la iglesia cristiana no ocurre, estamos engañados. Porque la práctica nos dice que sí ocurre. En lo que vivimos y en lo que vemos, no solo aquí en Montreal, sino fuera de Montreal, vemos que es una práctica. Por lo tanto, nosotros no podemos hacer caso omiso como Dios no lo hizo, sino al contrario, abordar los problemas de frente y regularlos, agotando la última instancia. Y aun cuando se haga un divorcio no lícito por Dios, decirles las cosas claras. Te estás divorciando de una forma ilícita. Por lo tanto, es un pecado y aparte vas a acarrear ciertas consecuencias, lo que vamos a estudiar posteriormente. Entonces, la relación para nosotros como creyentes, hermanos, siempre es posible la restauración. Eso debemos de tenerlo presente. Aun cuando dentro de la iglesia cristiana se den casos, déjenme decirles algo, siempre para nosotros como cristianos la restauración es posible. ¿Y sabes por qué? Porque somos hijos de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Que tienen la naturaleza de Dios. Que así como Dios nos perdonó, también nosotros podemos perdonar. Aun cuando la cláusula que tú estés poniendo de divorcio sea lícita. Y que les voy a poner un ejemplo. ¿Qué leímos en el caso de Dios? Así como la Judá rebelde, así tú, Israel, te he dado carta de divorcio porque has fornicado. O sea, muchas veces nosotros, como creyentes, incluso antes de ser creyentes, éramos adúlteros espiritualmente. ¿Por qué? Porque nos íbamos tras otros dioses. Dioses que no son el Dios verdadero. Y eso es adulterio espiritual. ¿No? Adulterio espiritual implica que tú mismo seas Dios para ti mismo. ¿Cómo puedes llegar a ser Dios para ti mismo cuando no consideras el gobierno de Dios sobre ti? Cuando tu comportamiento no es regulado por la Biblia y entonces eres autónomo. ¿Qué significa? Que tú pones las reglas de tu vida. A mí nadie me dice cómo tengo que vivir. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. No, a mí nadie me dice. Y entonces eres señor de tu vida. Y tú te estás deificando.
¿Qué significa deificar? Elevarte a un nivel divino, como si fueras Dios. Y entonces, ¿qué ocurre? Estamos adulterando espiritualmente. Porque estamos cambiando la adoración del verdadero Dios hacia otras cosas que no son Dios. Empezando por nosotros, por nuestra persona. Entonces, así es como el pueblo de Dios se vuelve adúltero espiritualmente. Pero a pesar de que hay un adulterio espiritual, vemos cómo Dios, al final encontramos misericordia, nos perdona, nos restaura, nos lava. Y es ahí donde vemos que en cualquier situación en la que nosotros pudiéramos estar viviendo, y aun cuando sea lícita dentro de la regulación divina, siempre para nosotros como cristianos hay la oportunidad de reconciliación. Y eso lo debemos de tener presente. Ahora, la pregunta que sigue es, ¿por qué entonces el Señor regula el divorcio? Si hay entre nosotros esa capacidad de restaurar nuestra vida como hijos de Dios. Miren, en primer lugar, porque Él quería evitar que la gente se hiciera más daño el uno para con el otro, ¿no? De no haber de alguna forma reglamentado el divorcio. Hay algunos divorcios que la mujer siempre se acuerda, ¿no? de las cosas, o el hombre se pudiera acordar. Yo estaba en una situación en la que un matrimonio que conocí hace tiempo, pues había habido inmoralidad y cosas así. Entonces yo le decía a ellos, agota las últimas instancias. Y él me decía, pastor, no puedo, dice. No puedo porque yo me pongo a pensar, ¿qué voy a hacer cuando yo vea al niño sentado delante de mí y saber que yo no soy el padre? ¿Qué voy a hacer? Hay momentos donde de plano es muy, muy, muy dura la situación. Y es ahí donde, por eso el Señor de alguna forma lo reguló. Porque los pleitos bajo ese contexto ya son no solo de palabras, son de golpes, son de aventarse cosas, son de problemas donde ya incluso en un arranque ya de celos y de ira y lo que sea, se puede llegar a perder la vida uno de los dos. ¿No? ¿Cuántos casos no hemos conocido así? ¿No es cierto? O sea, a la ley y al testimonio. ¿Qué significa la ley y al testimonio? Básicamente a las evidencias y a la prueba. Las evidencias que vemos a nuestro alrededor y vemos en las noticias, vemos constantemente eso. ¿No es cierto? Por eso el Señor reguló ciertas concesiones. Segundo lugar, Él tenía la intención de disuadir de estas acciones de divorcio apresuradas. Ya me voy a divorciar y ya. No, espérame. El Señor la reguló precisamente para persuadir que no cualquiera puede llegar al punto de me divorcio porque ya me cae gordo. Me divorcio porque ahora me enteré que ronca mucho. Me divorcia porque ya yo no sabía que, híjole, hay que meterle los pies en vinagre. No, hermanos, eso ya viene con el paquete. No leíste las letras pequeñas, perdiste. Pero bueno, hermanos, hay que hacer todo esfuerzo legítimo para persuadir a las personas que consideran la idea de divorciarse y de alguna forma que reconsideren las alternativas. Nuestra postura aquí dentro de la iglesia, en la iglesia local, es agotar la última instancia, aún cuando la regulación o la situación haya sido lícita de una forma que el Señor Jesús reguló, ¿no? Como el caso de fornicación. Aún en ese caso, vamos a agotar la última instancia. ¿Por qué? Porque el Señor fue claro. En el principio no fue así. No fue así. Entonces, por último, hay algunas personas que pues ya están divorciadas. Y bueno, yo les quiero recomendar a los que a lo mejor no vivan juntos, pero que no se han divorciado y viven con otras personas, que arreglen su estado. O los que nos escuchan por las redes sociales, porque yo he sabido de casos que ellos asumen que ya están divorciados por el hecho de que no viven juntos y viven con otra persona. Eso no es divorcio. En realidad ellos siguen pecando. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista le dijo a Herodes, no es lícito tener a la mujer de tu hermano. O sea que a los ojos de Dios siguen siendo una sola persona. Ahora bien, hay algunas personas que ya están divorciadas pero que no se han casado. Todavía hay
un momento en el que podemos abogar por la restauración. Y es ahí, hermanos, donde nosotros necesitamos ver que a los ojos de Dios, incluso una persona puede estar al punto ya de divorcio legal, pero aun cuando ambos no se han casado, pueden volverse a casar. Pueden volver a restaurar sus vidas. Y eso lo voy a ir aclarando conforme vayamos avanzando. Por último, quiero cerrar con una aplicación a todo lo que hemos escuchado el día de hoy. Hermanos, como creyentes, nosotros tenemos una relación con Dios. Y esa relación también puede verse entorpecida, también puede verse bloqueada cuando en nuestro corazón adoramos otros dioses que no es el Dios verdadero. Y así como se puede adulterar en la relación matrimonial, también se adultera espiritualmente. Y nosotros como creyentes debemos de manifestar una lealtad hacia Dios, una entrega de nuestro corazón, de nuestra adoración al verdadero Dios. Y parte de esa adoración es cuidar lo que Dios nos ha dado como administradores, no solo de nuestras posesiones, sino de nuestra familia, de nuestros hijos, de tu esposa, de tu esposo. Seamos leales a Dios en eso, trabajemos en eso. No hay el marido perfecto. ¿Alguien conoce al esposo perfecto? Baja la mano, amor. ¿Alguien conoce? Hermanos, no hay. Pregúntenle a mi esposa, no hay. Empezando por mí, no hay. No está la mujer perfecta. Pero nosotros necesitamos pedirle al Señor que en medio de esas situaciones nos dé la gracia para sobrellevar nuestro matrimonio. Porque de esa misma forma adoramos a Dios, a través de cómo estamos cuidando lo que Él nos ha dado. No todo está perdido. Esa es la esperanza, hermanos. No todo está perdido. Aun cuando no estés bien con tu esposa, no todo está perdido. Pelea hasta el final. Pelea hasta el final por tu esposo, por tu relación. No todo está perdido. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, en esta mañana venimos delante de ti a reconocer cuán frágiles somos, Señor. A reconocer cuán, incluso en momentos de nuestra vida, cuán torpe nos conducimos, Señor. Pensamos avanzar en nuestra vida sin consultarte. Pensamos avanzar en nuestra vida sin preguntarte. Y pecamos más, Señor. Aquí están nuestras vidas. Aquí está nuestro matrimonio. Si hay matrimonios aquí en este lugar, que esté tu esposa al lado tuyo, tu esposo, ponte de pie. Vamos a orar por ustedes. Ponte de pie ahí en tu lugar. Ponte de pie. Bueno, mi esposa, sí, ponte de pie, pasen. Si hay alguien aquí también que es marido, de pase. Hermano, si agarró dos. Uno. Espera, mi esposa que... Ahí con sus ojos cerrados, hermanos, vamos a orar por los matrimonios. Ven. A lo mejor tu esposa no está aquí o tu esposo. Ahí en tu corazón, ora por él. Si no estás bien matrimonialmente, ora por tu esposa o por tu esposo. Hay esperanza en el Señor. Hay esperanza en el que Dios pueda tocar su corazón de ambos, restaurar sus vidas y llevar lo que en un principio era el paraíso. ¿No es cierto? Esa relación de armonía, de compañerismo. En esta mañana vamos a rogarle al Señor: Señor, aquí estamos delante de ti, rogándote que nos des la gracia para mantener este pacto de compromiso y de compañía que tú has instituido en las Escrituras y que nosotros en un momento dado de nuestras vidas nos hemos comprometido delante de testigos y delante de ti a mantener nuestra unión con la persona que tú nos has puesto al lado nuestro. Danos la gracia para vivir sabiamente,
Danos la gracia para sobrellevar las dificultades. Danos la gracia, Señor, para amarnos, para querernos, para acompañarnos día a día. Danos la gracia, Señor, para saber cómo educar a los hijos. Danos la gracia a nosotros como varones para saber pastorear a la familia. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ponemos en tus manos los matrimonios de este hogar y de aquellos que nos siguen en las redes sociales, que de alguna forma también están casados. Te ruego que tú nos des la gracia, nos des la capacidad, Señor, el entendimiento de lo que tú instituiste y que debe de mantenerse así, Señor. Porque tú fuiste claro, lo que tú uniste, no lo separe el hombre. Señor, a ti sea toda la gloria y toda la honra. Seas tú glorificado, Señor, en cada matrimonio de los que estamos aquí. Que cada matrimonio que esté aquí, Señor, pueda ser el reflejo del amor que hay entre la iglesia y tu persona, Señor. Que las personas puedan ver ese amor que tú tienes para con nosotros, para tu iglesia, reflejado en cada matrimonio de los que estamos aquí, Señor. Que nosotros como varones amemos a nuestras esposas como tú amaste a la iglesia y amas a la iglesia, Señor. Pero que ellas también se sujeten a su varón, a su cabeza, así como la iglesia está sujetada a ti, Señor. Danos la sabiduría, Señor. Danos la gracia, porque reconocemos que te necesitamos. A ti sea toda gloria y honra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Gracias, aquí está la presencia de nuestro Señor moviéndose entre nosotros, dándonos esa libertad, rompiendo toda cadena, dándonos la libertad para cantar, danzar y gozar en su presencia. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre.
ha vencido al enemigo. Por la sangre de Jesucristo yo soy libre. No puedo parar de adorarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de adorarte, oh Cristo. No puedo parar de adorarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de adorarte, oh Cristo. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. Para cantar, para danzar, para gozar. Para cantar, para danzar, para gozar. Den un fuerte aplauso a nuestro Señor, el que nos dio esa libertad, no por hacer lo que nosotros queremos, pero por esa libertad de vivir haciendo lo que a Él le place, vivir gozosos, alegres en el camino que Él nos ha puesto. Así que así se termina el servicio del día de hoy, esperando verlos en nuestro próximo servicio el día viernes. Que Dios les bendiga y tengan una bendecida semana.